Buenas noches, estimados estudiantes. Les saluda su profesor Erasmo Pineda González. Como ustedes ya pudieron ver en el video introductorio de este curso denominado Derecho Internacional Humanitario, pues yo les voy a estar impartiendo esta clase o este curso sean todos ustedes pues bienvenidos a este curso introductorio. En esta primera clase vamos a repasar todo lo que tiene que ver con los antecedentes históricos de este tan importante derecho internacional humanitario que tiene mucha relevancia en la actualidad por la cantidad de conflictos armados que ocurren a nivel internacional, en los cuales estas normas resultan fundamentales para poder garantizar que haya menos sufrimiento de aquellas poblaciones que no participan en los conflictos armados internacionales o incluso en los conflictos internos, pero que se ven afectados por los resultados o por los efectos propiamente dichos de la guerra. Entonces vamos a hacer un repaso pues, de estos antecedentes históricos en esta primera clase para comprender pues esta tan importante rama del derecho que busca pues esa protección de las partes vulnerables ante el conflicto. Pero antes de ir a esos antecedentes históricos, vamos a desarrollar el concepto de lo que significa el derecho internacional humanitario para situarnos en este contexto y poder entender con mayor profundidad los aspectos más relevantes de este curso y poder así también situarnos entonces en el aspecto histórico de este derecho. El derecho internacional humanitario es una rama del derecho internacional público que busca atenuar y limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas que no participan en las hostilidades o que han decidido dejar de participar en el enfrentamiento. También restringen y regulan los medios y los métodos de guerra a disposición de los combatientes. Regula la conducta de los conflictos, en los conflictos armados de los combatientes, la conducta de los combatientes. Y se le conoce como ius in bello. Se compone de una serie de normas, en su mayoría reflejadas en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Las normas de derecho internacional humanitario pretenden, pues, evitar y limitar el sufrimiento humano en tiempos de conflictos armados. A su vez, pretenden limitar o prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, pero no determinan si un país tiene derecho a recurrir a la fuerza, tal y como lo establece la Carta de Naciones Unidas. Estas normas son de obligatorio cumplimiento tanto por los gobiernos y los ejércitos participantes en el conflicto, así como también por los distintos grupos armados de oposición o cualquier parte participante en el mismo. Cabe precisar que el derecho internacional humanitario es un derecho de mínimos, y esto es así porque el conglomerado de derechos reconocidos en los tratados internacionales de esta materia no son enumeraciones taxativas, y que aun cuando uno de esos tratados no consigne una cláusula expresa acerca de qué hay o puede haber en otros cuerpos normativos más derechos personales, debe entenderse que un tratado no reduce ni desconoce derechos no incluidos en él. De este modo se deben reconocer los derechos emergentes del derecho interno de un Estado o de otros pactos o convenciones internacionales. Ahora bien, desde una perspectiva histórica, hagamos pues un repaso sobre los antecedentes más importantes del derecho internacional humanitario. Los antecedentes más antiguos de este derecho se remontan a la antigüedad en las normas dictadas por las antiguas civilizaciones y religiones. La guerra siempre ha estado sujeta a ciertas leyes y costumbres. Eso es algo muy importante que hay que tenerlo en cuenta. No es que las guerras entraban o se realizaban, por lo menos no desde un cierto punto de la historia, sin ningún tipo de regulación. En la mayoría de los casos, las razones para un trato menos cruel solían ser económicas. Los romanos dejaban de ejecutar, por ejemplo, a los prisioneros de guerra por contar con ellos como mano de obra esclava. En el fenómeno de la guerra y su regulación,
se encuentran ya entre los sumerios el Código de Hammurabi en 1728 a 1686 a.C., que establecía la guerra como una situación gobernada por la ley, y así se exigía una declaratoria para su inicio, así como un acuerdo de paz que le pusiera término, garantizando la protección de los más débiles. Los hititas también, además de los sumerios, respetaban a la población civil del enemigo y también exigían una declaración formal de guerra, así como de la paz. El rey persa Ciro I, en el año 700 a.C., también trataba a los heridos de los enemigos al igual que los suyos. La ley de Manu en India en 400 a.C. prohibía el uso de ciertas armas envenenadas, atacar a los adversarios rendidos y también establecía algún tipo de protección para los bienes del enemigo. La regulación que se llevaba a cabo en el siglo XX, poniéndose las bases del derecho internacional humanitario, mejor dicho, en el siglo XIX, como tal, tuvo pues antecedentes muy antiguos en el pleno derecho. ¿Qué son estos que acabamos de citar? En cuanto a la filosofía del derecho, hubo muchos pensadores, filósofos y religiosos que se ocuparon de los aspectos más cercanos de la guerra. En el siglo XVI, por ejemplo, Grocio escribía, un filósofo escribía, en cuanto las armas hablan, no hay ya respeto alguno por el derecho divino o humano, como tal ocurre como si en virtud de un decreto general la furia públicamente desenfrenada permitiera todos los crímenes. También Rousseau escribía, eh, también Rousseau escribía o retomaba en 1725 la idea señalando que la guerra, en su contrato social, señalando que la guerra no es en modo alguno una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, en la que los individuos solo son enemigos accidentalmente. Por lo que con la finalidad de la guerra, como la finalidad de la guerra es la destrucción del Estado enemigo, se tiene derecho a matar a los defensores siempre que tengan las armas en la mano, pero en cuanto la deponen y se rinden, dejan de ser enemigos y vuelven a ser simplemente hombres y ya no se tiene derecho sobre ellos. Estos antecedentes son muy importantes porque pues plasman la forma en que los antiguos veían los conflictos armados de aquella época y la importancia que tenía la protección de las poblaciones o de la población civil sobre todo o de los grupos que no participaban dentro de la guerra. Ya desde aquel momento se podía ver esa evolución en el reconocimiento de cierta protección que era necesaria para garantizar o para evitar la vulneración de quien no formaba parte del conflicto. En América Latina podemos encontrar también eh, un antecedente muy importante como lo es el Tratado Amisticio de Regularización de la Guerra en Santa Ana de Trujillo, en Venezuela. Este es el más importante antecedente del derecho internacional actual y que fue suscrito en 1820 entre las autoridades del entonces gobierno de la Gran Colombia y el jefe de las fuerzas expedicionarias de la corona española en la ciudad de Venezuela de Santa Ana de Trujillo. Este tratado fue suscrito en el marco del conflicto de independencia, siendo el primero de su género en Occidente. A partir de entonces, en el siglo XIX, los estados han aceptado un conjunto de normas basadas en la amarga experiencia de la guerra moderna que permite un cuidadoso equilibrio entre las preocupaciones de carácter humanitario y las exigencias militares de los estados. El más directo antecedente de lo que sería el derecho internacional humanitario lo encontramos a mitad del siglo XIX, tras la batalla de Soferino en 1859. El banquero suizo Henry Daumen, en recuerdos de Sinferino, propuso la adopción de dos medidas para aliviar parte del sufrimiento provocado por las guerras.
por un lado, la fundación en cada país de sociedades privadas de socorro que pudieran colaborar con los servicios sanitarios militares. Y en segundo lugar, la aprobación de un tratado eh, para facilitar el trabajo de esas organizaciones y garantizar que los heridos recibieran un tratamiento apropiado. Poco tiempo después, el gobierno suizo convocó eh, a los estados a participar en una conferencia en 1864 que daría lugar al llamado Derecho de Ginebra para la protección de las víctimas de las guerras. En 1860 se promulgó la Declaración de San Petersburgo que limitaba el uso de determinados proyectiles y dio lugar al Derecho de la Haya y a la firma de 17 convenios. Conferencia de Paz de la Haya, 1899 y 1907, limitando el uso de ciertos métodos y medios de combate. Otro importante antecedente que inspiró los comienzos del derecho internacional humanitario fueron las instrucciones para la conducción de los ejércitos en los Estados Unidos en campaña conocida como el Código Lavier, que restringía el uso de ciertos métodos y medios de combate, que protegía a las víctimas en los conflictos, propiedad pública y privada del enemigo, protección de personas y especialmente de mujeres, de las religiones, las artes y las ciencias. El movimiento codificador iniciado en Ginebra en 1964 también prosiguió durante el siglo XX, ya que las dos guerras mundiales propusieron la adopción de numerosos tratados que se complementaban entre sí. Así, en 1925 se adoptó el protocolo sobre la prohibición del empleo de armas de guerra, eh, y que, por ejemplo, sustancias como gases asfixiantes, tóxicos y similares. Y en 1929 los convenios de Ginebra relativos al trato de prisioneros de guerra y para mejorar la suerte de los heridos y enfermos y de los ejércitos en campaña. Sin embargo, en las reglas sobre la guerra aérea elaboradas en La Haya de 1923 no se logran adoptar a no ser aprobadas con carácter vinculante. Así pues, en este breve recorrido del derecho internacional hemos podido ver esos antecedentes más importantes del derecho internacional humanitario que han puesto en contexto la importancia de este derecho en en el derecho internacional público y que pues pone en contexto todo lo que a continuación en las siguientes clases vamos a seguir estudiando y también vamos a profundizar algunos eventos también más recientes respecto a los antecedentes históricos del derecho internacional humanitario. Así que por ahora pues dejamos esta videoclase hasta estos datos y pues les invitamos a participar en la próxima clase en la que vamos a seguir profundizando respecto a los conceptos más importantes relacionados al derecho internacional humanitario y aquellas normas relativas a la protección de estos derechos que existen a través de los convenios existentes en la actualidad, pues que son aplicables a estos conflictos. Así que muchas gracias muchachos por su participación en esta noche y les espero entonces en la próxima clase. Así que saludos.